Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva clase del curso de Anatomía por Esquemas del Centro de Estudiantes. En esta oportunidad vamos a continuar con las clases que corresponden a la anatomía descriptiva del aparato reproductor en el varón y vamos a detallar en esta oportunidad a dos órganos importantes. Vamos a comenzar inicialmente por la próstata. Es una glándula muy importante que deben conocer por su ubicación, pero fundamentalmente por la patología que asiente en ella y los elementos que la atraviesan. Y luego vamos a continuar con el órgano de copulación del varón. En este caso vamos a hablar de la próstata. La próstata se encuentra ubicada en la cavidad pelviana menor, por detrás de la sínfisis pubiana, es decir, tenemos a la sínfisis pubiana hacia adelante, la sínfisis del pubis hacia adelante. Por detrás de la sínfisis pubiana vamos a encontrar a la vejiga que se continúa, esta vejiga con su conducto excretor, que es la uretra. Bien, y la próstata se ubica exactamente por debajo de la vejiga, de esta manera, y por encima de lo que conocemos con el nombre de piso de la pelvis. Yo lo hago muy esquemáticamente para que ustedes lo puedan entender. Bien, entonces la próstata está ubicada por debajo de la vejiga, por encima del periné, por detrás del pubis o de la articulación que une a ambos pubis, la sínfisis pubiana, y por detrás del recto. Este sería el centro tendinoso del periné y por detrás tendríamos al recto. Vamos a dibujarlo al recto, ¿no? Y por detrás de esto vamos a tener al sacro y al coxis. De manera simple, entonces está ubicado en la pelvis menor, por detrás del pubis, por delante del recto, por debajo de la vejiga, por delante del periné. Como ustedes pueden observar, está atravesada por la uretra, luego la uretra va a atravesar la porción perineal y tiene continuidad en el órgano de copulación del varón, es decir, atraviesa y se introduce en el cuerpo esponjoso, como luego lo vamos a ver. Inicialmente vamos a describir a la próstata en cuanto a sus características generales. Tiene la forma como de un grano de café. Tiene una forma, digamos, conoide, con una base que es superior, un vértice que es algo inferior. Sabemos que está atravesada en su interior, obviamente, por la uretra, pero groseramente tiene esta forma la próstata. Si yo la miro de perfil, esta sería una vista frontal de la misma. Si yo miro en una vista lateral, en un corte sagital de la misma, la veo de esta manera, ¿sí? Atravesada por la uretra de esta manera, que se continúa así, ¿no? La uretra, y luego vamos a ver, por encima vamos a tener a la vejiga de la misma manera, lo vamos a ver de frente. Bien, esta es la manera en que yo puedo ver a la próstata en un corte frontal y en un corte sagital. Entonces una vista anterior, por ejemplo, y esta sería una vista lateral. La próstata tiene una consistencia firme, es de color blanquecino y tiene la característica de que tiene dimensiones que debemos conocer. En sentido, digamos, longitudinal, es decir, su altura es de aproximadamente unos 3 centímetros. Su diámetro transverso es de aproximadamente unos 4 centímetros y su diámetro antero-posterior, el diámetro antero-posterior es de aproximadamente 2,5 centímetros. Y su peso, que es importante, es de entre 18 y 20 gramos aproximadamente. Estos detalles que son anatómicos en cuanto a la macroscopía lo debemos conocer.
Entonces fíjense ustedes que primero la ubicamos, luego detallamos la forma y las diferentes vistas en las que podemos estudiar a la próstata y luego pasamos a describir sus dimensiones y su peso y recordar consistencia firme, color blanquecino. Bien, esas son las características generales de la próstata. Ahora, si nosotros la observamos a la próstata de acuerdo con la forma, en ella podemos describir caras. ¿Qué caras vamos a describir? Vamos a describir dentro de las caras una cara que es anterior, una cara que es posterior. Vamos a describir dos caras laterales y la próstata tiene para su descripción además una base y un vértice. Bien, y se apoya sobre el piso de la pelvis, específicamente sobre un músculo que recibe el nombre de transverso profundo y esfínter externo de la uretra. Ya lo vamos a revisar cuando ahora veamos las características generales y las relaciones que tiene la uretra a través de las caras. Bien, entonces vamos a iniciar imaginándonos que tenemos a la uretra vista desde arriba, ¿sí? Y en una vista sagital. Entonces vamos a hacer un corte axial y vamos a hacer un corte sagital. En el corte axial lo primero que vamos a ver básicamente es la sínfisis pubiana en un punto hacia adelante, separado de ellas por la articulación, ¿sí? Esta sería la sínfisis del pubis. ¿Se acuerdan que acá había un cartílago que los unía a la sínfisis pubiana? Por detrás de la sínfisis pubiana vamos a tener a la próstata. Bien, vamos a tener a la próstata. Por detrás vamos a tener al centro tendinoso del periné. Esto yo estoy marcando para que ustedes se imaginen en sentido antero-posterior los diferentes elementos que tenemos. Y por detrás tenemos al recto. El recto, que está separado de la próstata y de los elementos que antes de la base de la próstata por un fondo de saco que ustedes conocen como fondo de saco de Douglas o semino-rectal, y allí hay una aponeurosis que nos interesa conocer, que de alguna manera forma una cápsula, por decirlo, no sería una cápsula, sino como una celda prostática. El interior de la próstata, que es esto que estamos dibujando aquí, tiene un elemento muy importante que lo atraviesa, que es la uretra. Siempre la próstata está atravesada por la uretra, elemento importante que debemos recordar, además de obviamente los conductos eyaculadores. Y vemos también distintos elementos que luego vamos a ver, que son en la base de la próstata, la terminación de los conductos deferentes, las vesículas, el origen del eyaculador que la atraviesa. Estos datos siempre es importante que lo recuerden, realmente muy importante. Hacia los lados de la sínfisis del pubis, aquí tendríamos a los isquiones y por detrás obviamente tendríamos al sacro. Si nosotros vemos entre los isquiones y el pubis se encontrarían las ramas isquiopubianas hacia abajo y hay un orificio que es el orificio obturador o isquiopubiano que tiene o está cubierto por una membrana que es la membrana obturatriz, que es eso que yo les estoy dibujando acá, y por fuera tenemos a un músculo que es el músculo obturador externo y por dentro tenemos a otro músculo que es el músculo obturador interno. Esto es un poco para construir las paredes laterales de la pelvis para saber dónde está alojada de alguna manera nuestra glándula prostática, la glándula que estamos estudiando. Entonces, lo que yo quiero definirles acá es qué hay en la cara anterior de la próstata. En la cara anterior de la próstata, lo que yo voy a tener inicialmente, además del tejido glandular, es un tejido fibroso y muscular que es continuo con el músculo liso del esfínter liso que tiene la uretra y que se continúa por la cara anterior de la próstata. O sea, la próstata por delante lo que tiene inicialmente es un tejido
muscular y fibroso que se desprende o que es continuo con el esfínter liso de la uretra. Cuando nosotros vemos a la vejiga, nosotros tenemos a la vejiga así de esta manera, vamos a imaginarnos la que está repleta, que se continúa esta vejiga con la uretra, ¿sí? La uretra tiene como un seno prostático, una dilatación a nivel de la próstata y luego se continúa, ¿no? La vamos a continuar. Esta sería la vejiga y aquí estaría ubicada la próstata como nosotros lo estamos viendo. Ahora, en el cuello de la vejiga en este sector hay un reforzamiento muscular liso que tiene la propia uretra que se llama esfínter liso de la uretra. Y ese esfínter liso de la uretra, que estaría ubicado aquí y aquí para que lo entiendan, desciende por delante de la próstata de manera muy variable, formando cuerpo con la propia próstata, y a ese sector se lo llama la porción fibroglandular de la misma y es el primer elemento que tenemos por delante de la próstata. Por delante también tenemos un elemento que es un elemento aponeurótico, que es la aponeurosis próstato-peritoneal. Antes de hablar de la aponeurosis próstato-peritoneal, me gustaría en este caso recordar que esta zona está llena de un tejido celular y adiposo importante, y dentro de este tejido celular adiposo importante tengo un conjunto de vasos venosos que es el lugar de drenaje, o se constituye por la formación de la reunión de venas que drenan en él, que son las venas dorsales del pene. Estos vasos, que son anterolaterales a la próstata y obviamente también a la vejiga, es el plexo venoso de Santorini. O sea que por delante de la próstata, además de tener ese conjunto de fibras musculares, tengo al plexo venoso de Santorini. Bien. Ese plexo venoso de Santorini luego se va a continuar para drenar, obviamente, la sangre venosa en los vasos ilíacos internos. Ahora, también en este sector, como yo les dije anteriormente, hay una aponeurosis que pasa por delante de estos elementos, que atraviesa todos estos elementos, que yo las voy a dibujar de otro color, disculpen, para que quede para que se pueda diferenciar. La voy a hacer de manera punteada. Esa aponeurosis que tengo aquí se confunde un poco con las venas. Ahí, esa aponeurosis que tengo allí adelante es una aponeurosis que recibe el nombre de aponeurosis u hoja aponeurótica preprostática. Y esta aponeurosis preprostática es una dependencia de la aponeurosis media del periné, o sea que depende de la aponeurosis media del periné. El periné, en su plano medio, está constituido por el esfínter estriado de la uretra y por el músculo transverso del periné. A ver, nosotros tenemos, yo se los explico muy simple solamente para que se ubiquen, pero es un tema que lo vamos a ver en el ser humano y su medio. Nosotros tenemos de alguna manera la sínfisis pubiana y luego tenemos las ramas isquiopubianas, como para verlo de manera simple al periné. Si yo lo miro de abajo, tenemos el pubis y las ramas isquiopubianas, y hacia los lados, hacia un lado y hacia el otro, tengo los isquiones. Este sería el pubis. Bien, estas serían las ramas isquiopubianas. Este sería un isquión. Este sería el otro isquión. Vamos a imaginarnos que este sería la parte anterior del periné urogenital. Por detrás tengo los ligamentos sacrociáticos mayores o sacrotuberosos, que son los que terminan en la tuberosidad isquiática y que tienen su origen además en el sacro. Este sería el sacro, de manera muy simple. Por detrás, aquí tenemos al recto.
Aquí tendremos al centro tendinoso del periné y por delante, en este espacio, tenemos un músculo que se extiende desde una rama isquiopubiana a la otra rama isquiopubiana, que es el transverso profundo del periné. Este músculo, que es el transverso profundo del periné, es este músculo que yo estoy viendo acá. Bien, es ese que tengo acá. Bien, pero además ese músculo tiene, se lo voy a dibujar de otra manera, entre medio de ellos otro conjunto de fibras musculares que son circulares, bien, que son el esfínter estriado de la uretra. Y en el centro, obviamente, tengo a la uretra. Es decir, que el esfínter estriado de la uretra está dentro, prácticamente confundido con las fibras de este músculo, que es el músculo transverso profundo del periné. Bien, ese músculo, que tiene muchos detalles a saber, tiene una hoja aponeurótica superior o profunda y una hoja aponeurótica inferior o superficial y termina hacia atrás en el centro tendinoso del periné. Tiene algunos detalles importantes. Esta hoja aponeurótica se levanta a través de una extensión aponeurótica y esa hoja aponeurótica, que depende de la aponeurosis del transverso, es la aponeurosis preprostática o la hoja preprostática de la celda de la próstata. Es decir, esa hoja preprostática que tengo por delante, o prostática anterior, que se encuentra por delante de la próstata, es una dependencia de la aponeurosis media del periné. Y se llama aponeurosis media porque cubre al plano medio del periné, que es el transverso profundo, y el músculo, no vamos a ponerle músculo, vamos a nombrarlo correctamente, sería el esfínter estriado externo de la uretra, bien, que es circular. Ambos forman el plano medio del periné, que solamente está en el periné urogenital y que es atravesado por la uretra, y es sobre este músculo donde se está insertando, apoyando firmemente la próstata. Bien. Además, la próstata está en relación hacia adelante con unos ligamentos que se llaman ligamentos pubovesicales. O sea que hay una serie de ligamentos que son los ligamentos pubovesicales que se encuentran también por delante de la próstata. Entonces, si se fijan, por delante de la próstata tenemos tejido celular adiposo y inmediatamente, inmersos en él, el plexo de Santorini. Tenemos a la aponeurosis preprostática, que mencionamos antes, obviamente a la sínfisis pubiana. Tenemos a una extensión de músculo liso que viene descendiendo desde el esfínter interno de la uretra, el esfínter superior e interno de la uretra, que es continuación del cuello de la vejiga. Y tenemos a los ligamentos, esos que son los ligamentos pubovesicales. Bien, esos son los elementos que tengo por delante de la próstata. Por detrás de la próstata tengo una aponeurosis en su cara posterior. Eso es lo que hay en la cara anterior que vimos. Vamos a ver lo que hay en la cara posterior. Vamos a borrar un poquitito esto. Y tenemos que hacer este esquema que siempre hacemos, que quizás ustedes ya lo vieron muchas veces, que tiene que ver con la sínfisis del pubis, la sínfisis del pubis hacia adelante, este sería el pubis. Por detrás de la sínfisis del pubis, obviamente tenemos a la vejiga que se continúa con la uretra dilatada, ahí. Bueno, después vamos a ver todo el recorrido que hace la uretra y demás, lo dejamos hasta ahí. Tenemos ahí el plano medio del periné, lo dibujamos ahí, el centro tendinoso del periné, que ya lo vamos a estudiar. La próstata estaría ubicada aquí y por detrás de esto tenemos al recto, ¿sí? Tenemos el recto de un lado y del otro, y obviamente por detrás vamos a dibujarlo de manera simple, la finalización de la columna vertebral, el sacro. Acá tenemos el esfínter estriado del ano y demás. Y acá tendríamos la pared abdominal anterior. Hasta acá describimos
la aponeurosis anterior de la próstata, que es continuación de esa aponeurosis que es del plano medio del periné. Acá tendríamos el tejido celular adiposo con el plexo de Santorini, la sínfisis del pubis con los ligamentos pubovesicales y demás. Como nosotros sabemos, tenemos el peritoneo que se transforma en visceral cubriendo a la vejiga. Y nosotros sabemos también, porque ya lo estudiamos en la clase anterior, que por dentro de la próstata o en la base de la próstata vamos a tener a los conductos deferentes y a las vesículas seminales que van a formar el conducto eyaculador que va a terminar en la uretra, ¿no? Ahí estamos, hay parte de las vías espermáticas, bueno, que tiene todo un recorrido lateral que sale de la pelvis así, y se extiende luego hasta los testículos. Tiene todo ese recorrido. Lo que yo les quiero recordar es que estas vesículas seminales de alguna manera están cubiertas por peritoneo y ese peritoneo se refleja sobre el recto y forma este fondo de saco del que siempre hablamos, que siempre lo tenemos que recordar, que es la porción más declive que es la porción más declive de la cavidad pelviana cuando el individuo está, cuando el hombre o la mujer está, en este caso el varón, se encuentra parado en posición bípeda. Ahí tenemos el esfínter estriado y demás. Vamos a cerrar el periné para que nos demos cuenta. Lo que me interesa que a ustedes les quede ahora en claro es que desde el fondo desde este fondo de saco, desde el fondo de saco de Douglas, que es el fondo de saco vésico-rectal, parte una aponeurosis que se continúa hacia abajo, que forma la parte posterior o la hoja posterior de la celda prostática. Esa aponeurosis va a depender del grado de la profundidad que tenga el fondo de saco de Douglas. ¿Qué significa esto? Que si el fondo de saco de Douglas es más playito, o sea, no es tan profundo como yo lo dibujé acá, la aponeurosis va a ser más alta. La aponeurosis se pierde cerca del periné en el tejido celuloadiposo que tiene el espacio pelvirrectal superior. Esa aponeurosis que está aquí es la aponeurosis próstato-peritoneal. Es la aponeurosis próstato-peritoneal o aponeurosis de Denobiliers. Bien, esta aponeurosis de Denobiliers o próstato-peritoneal forma por detrás la celda prostática. Si yo la quiero dibujar aquí, estaría en este sector, ¿sí? Se desprende del fondo de saco de Douglas, bien, imagínense que lo vemos en este esquema que está un poquito mejor. Yo aquí tendría en este caso el peritoneo, ven, cubre ahí y se refleja, y la aponeurosis próstato-peritoneal estaría acá. Esa sería la aponeurosis próstato-peritoneal, que se ubica por detrás de la próstata y por delante la lámina preprostática. Esto entonces que tenemos acá sería la aponeurosis próstato-peritoneal, o también llamada, vamos a anotar su nombre propio por si lo buscan o lo leen en algún texto, es la aponeurosis de Denobiliers. Bien, es una aponeurosis importante para rescatar como de importancia quirúrgica, ya lo van a leer en muchas oportunidades, y forma por detrás la celda prostática. También tenemos, nosotros sabemos que aquí atrás tenemos a quién. Aquí atrás tenemos al sacro, ¿no? Ese sería el sacro. Entonces, desde el pubis hasta el sacro desde el pubis hasta el sacro, nosotros tenemos, vamos a pintarlo de este color, no sé. Desde el pubis hasta el sacro tenemos unos ligamentos que son los ligamentos sagitales que en sentido antero-posterior recorren
el sacro, el recto, la región genital hasta llegar al pubis, que son los ligamentos pubosacros, que forman parte de la aponeurosis sacro-recto-génito-pubiana. Esos ligamentos que se extienden desde el pubis hasta el sacro, que son esos dos ligamentos sagitales anteroposteriores, forman las aponeurosis o forman la aponeurosis lateral de la próstata, en este caso. Entonces fíjense que la próstata queda enmarcada hacia adelante por la aponeurosis preprostática, que depende de la aponeurosis media del periné, hacia atrás por la aponeurosis próstato-peritoneal, porque se desprende del peritoneo que forma el fondo de saco de Douglas y comienza a descender, y lateralmente por estos dos ligamentos parasagitales, por decirlo de alguna manera, que van desde el sacro hasta el pubis en relación con todos los órganos de la pelvis menor. Y aquí tenemos construida de alguna manera la celda prostática. Lateralmente la próstata está en relación, además de con esta aponeurosis, con todo el tejido celular adiposo regional, bien, y además de con todos los de estar en relación con el tejido celular adiposo, con los vasos hipogástricos, con las venas que van a formar luego la vena hipogástrica, obviamente con ganglios linfáticos muy importantes, y el plexo hipogástrico inferior, es decir, con todo el tejido celular adiposo que contiene, en este caso, digamos, el espacio pelvis-rectal superior, y además la próstata recibe por sus caras laterales las inserciones del músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano también puede insertarse en las caras laterales de la próstata. Bien, eso es importante, vamos a dibujarlo de esta manera, diferente. El músculo elevador del ano es un músculo que se extiende desde el pubis, desde la aponeurosis del obturador interno. El obturador interno tiene su propia aponeurosis, de esta manera. Y en la aponeurosis del obturador interno, y en el pubis y en otros elementos que ya vamos a estudiar, se fija este músculo que es el elevador del ano, que tiene la particularidad de dirigirse hasta el coxis, también entre relación con el recto y demás, tiene varios ramitos, pero en parte se fija en las caras laterales de la próstata, la puede fijar porque se fija en el tejido glandular, o bien en la aponeurosis lateral, que son esos ligamentos sacro-recto-génito-pubianos. Son ese tejido conjuntivo anteroposterior extendido desde el pubis hasta el sacro, que son parasagitales y que mantienen en posición o colaboran para mantener en posición a los distintos órganos de la pelvis menor. Y estas son las relaciones más importantes que tiene la próstata. Esto que ven acá dibujado recibe el nombre entonces de celda prostática. Entonces, la celda prostática es importante que la recuerden. Bien, fundamentalmente de dónde derivan las hojas que la contienen. Eso es lo más importante que quizás tengan que recordar. Cuando nosotros miramos a la próstata por detrás, se puede palpar la próstata a través del tacto rectal, como ustedes saben, y la próstata por detrás tiene un canal medial que divide en dos lóbulos diferentes a la próstata, ¿sí? Tiene un canal medial, bien, que es palpable, bien, y que permite dividir hacia atrás en dos lóbulos a la próstata. Eso es importante a tener en cuenta. Por otro lado, también es importante que sepamos cuáles son las partes que tiene la próstata. Si nosotros miramos desde arriba a la próstata en su base, vemos que la próstata tiene esta forma. Bien, nosotros habíamos dicho que hacia adelante la próstata, vamos a borrar un poquito que me desvió un poquitito ahí. En la parte posterior decíamos que tenía como un canal que la dividía en dos partes, ¿no? En la parte anterior habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que hay como algún grupito de fibras musculares lisas que iban a depender del esfínter liso del cuello vesical, el esfínter liso de la uretra.
Y vamos a dividir a la próstata un poco quizás para que lo recuerden nada más a esto, en las partes en que la podemos dividir, a la base de la próstata. Esta sería la base de la próstata. La podemos dividir como en dos partes. Una porción anterior o uretral que tiene a la uretra, ¿sí? Que tiene a la uretra. De esta manera, obviamente que la uretra tiene un tejido muscular liso, bien, y una luz importante. Por fuera de la uretra hay un tejido periuretral importante, que es una zona prácticamente de transición, que es importante que lo recordemos. Por fuera de la uretra hay un tejido periuretral. Entonces tengo a la uretra y por fuera de la uretra un tejido periuretral y por delante de la glándula un tejido muscular liso, y ese tejido muscular liso junto con algunas fibras elásticas que se confunden con la propia glándula, que es continuidad del esfínter liso del cuello vesical o del esfínter liso de la uretra, bien, que sería la porción superior. Por detrás, en la base de la uretra y en la base de la próstata, hay como un canal. Yo se los dibujo así, un canal por detrás, y en ese canal están terminando, en este canal transversal, están terminando lo que nosotros ya estudiamos la clase anterior, que son el conducto deferente de un lado y del otro, entre medio, ¿se acuerdan que quedaba ese ángulo interdeferencial? Y por fuera las vesículas seminales. Está la terminación de los dos elementos. Entonces, conducto deferente por dentro y por fuera las glándulas vesiculares o vesículas seminales. Bien, eso está en la base de la próstata. Si nosotros la mirábamos nuevamente, como para recordar brevemente esto, teníamos la vejiga de esta manera. La vejiga tiene un cuello, ya lo vamos a estudiar. Ese cuello se continúa con la uretra y tiene un esfínter, obviamente continuo, con las paredes de la vejiga. Ese esfínter liso, vamos a poner que es músculo liso, bien, se continúa y de él se desprenden algunas hojas que ya conocemos. Vamos a dibujar a la uretra. La uretra, cuando está en el interior de la próstata, recibe o se dilata, eso se llama seno prostático de la uretra. La vamos a dejar hasta ahí, a la uretra la vamos a dibujar solamente hasta ahí, la vamos a dejar ahí abierta a la uretra. Y en este sector, así vemos a la próstata de esta manera. Y por delante, esto sería anterior, esto sería posterior, por delante de la uretra vemos que desciende tejido muscular fibroglandular, que es eso que tenemos dibujado acá, que es el músculo liso que se desprende del esfínter estriado del cuello vesical. Bien, esto es importante a tener en cuenta. Por delante, o sea, rodeando a la uretra, el tejido glandular le ofrece un sector periuretral, ¿sí? O sea, rodeando la uretra está ese tejido que yo les comenté, que es la porción periuretral o de transición también llamada. Como yo les venía comentando también, ¿qué teníamos? Teníamos al conducto deferente, ¿se acuerdan que era lateral a la vejiga? Después hacía posterior y terminaba en la base de la uretra. Este sería el conducto deferente. El conducto deferente, ¿se acuerdan que tenía que atravesar todo el trayecto inguinal? Tenía su origen de la cola del epidídimo. Bueno, todo esto ya un poco ya lo saben. Acá me salió medio, no tiene este tamaño, obviamente. Sepan entender que dibujar en esto es un poquito complicado. Pero bueno, este es el conducto deferente, ¿bien? El conducto deferente, que bueno, atraviesa la pared, tiene todo un recorrido, lo vamos a dejar ahí. El conducto deferente se une
a las vesículas seminales o glándulas vesiculares y forma el conducto eyaculador, que va a terminar en la cara posterior de nuestra uretra prostática, de un lado y del otro, son dos, obviamente, en lo que se llaman colículos seminales. Entonces tenemos las vesículas glandulares o glándulas vesiculares y el conducto deferente. ¿Qué tenemos que recordar siempre? Que los conductos deferentes, además de estar en la base de la próstata y introducirse en la próstata, son interiores, internos, con respecto a las glándulas seminales, que son externas a ellas. Y por fuera de las glándulas seminales nos recordamos que se encuentra el uréter. El uréter está siempre por fuera, pasa por fuera de ella para terminar en la vejiga. Es simplemente para recordarlo porque es una relación anatómica importante esta, nada más. Entonces ahí tengo parte de la próstata y ahí tengo a la uretra, ¿ven? El interior de la uretra. El conducto eyaculador termina en la cara posterior de la uretra prostática, surge de la reunión del conducto deferente y de las glándulas vesiculares que se meten, se hunden, como que se introducen en la glándula, en la base de la glándula, y lo que tenemos que recordar es que el conducto deferente es interno con respecto a las vesículas seminales. Eso es importante de recordar. Si nosotros tuviésemos que dividir a la glándula en lóbulos, la podemos dividir en varios. En realidad, más que en lóbulos, yo diría que en sectores para su estudio más que funcional o anatomopatológico, o con un espíritu más diagnóstico para poder evaluar, y tener una nomenclatura de la glándula, de las partes de la glándula, pero que es más clínico, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces lo que ustedes tienen en el cuaderno del estudiante es una serie de áreas que tiene la glándula, que es importante que ustedes recuerden, solamente con un criterio para su futura, con un criterio clínico, quirúrgico, para una futura praxis médica. Que si nosotros viéramos macroscópicamente a la glándula, no lo podemos determinar solamente con la visión, sino que surge, digamos, de la lectura que hacen los profesionales médicos en relación a futuros criterios, bien, pero que es arbitrario, por decirlo de alguna manera, no tiene un origen embriológico o histológico o anatómico en sí, sino que nos sirve de alguna manera para estadificar, para buscar regionalmente, para que todos los profesionales que aborden a esta glándula desde cualquier disciplina tengan la misma nomenclatura y entiendan el mismo idioma. Entonces, para eso dividimos a la glándula como en lóbulos o en áreas, y vamos a ver que si nosotros dibujamos la parte superior o vemos a la próstata en una vista superior, entendemos que la vemos de la siguiente manera. Yo tengo aquí próstata, bien, y siempre está bueno recordar que lo primero que vemos de la próstata, que el elemento más importante que la atraviesa, más contundente, nosotros sabemos que es la uretra, bien, la uretra la atraviesa la próstata, y por fuera de la uretra y de la pared de la uretra hay, como yo les dije, un área que es periuretral. Esa área periuretral en el cuaderno del estudiante ustedes la tienen como área marginal. Esa área que yo acá les estoy dibujando es el área marginal. Esta es el área o lóbulo o espacio periuretral o marginal. Es el lugar en donde muchas veces de transición es un área de transición que en general lo que hace es un poco el lugar en donde comienza mucha de la patología prostática, por eso se llama de transición. Bien, por delante
tenemos ese conjunto de fibras musculares y fibras conjuntivas mezcladas con la glándula que se llama espacio fibroglandular. Entonces, por delante de la glándula, por delante tengo el espacio o el área, si lo quieren llamar así, esto sería el área fibroglandular. Bien, y por detrás, digamos, en el área restante nos queda por ver dos regiones importantes. Una región a la que llamamos región central, bien, de la glándula, y una porción periférica que corresponde al área de mayor tamaño. Entonces, todo lo que yo les voy a pintar ahora en este color rojo sería el área periférica, que es, junto con el área central, el 95% de la glándula. Y lo que yo les voy a pintar ahora en azul sería el área central. Bien. Esta sería el área central. Bien, bueno, estas áreas son importantes, ya les vuelvo a repetir, para estadificar lesiones y para buscar el origen de algunas patologías. Lo más importante es que sepamos lo que vimos con anterioridad a esto, que tiene que ver con las características normales que tiene la próstata. Si hay un detalle que lo vamos a ver en la última clase que va a ser la próxima semana, que tiene que ver con todo lo que corresponde a la irrigación y a la inervación de todos estos órganos que estuvimos estudiando hasta ahora. Hay algo muy importante que tiene la próstata, que es el asiento de patología maligna en ella, y por lo tanto cobra mucha importancia el drenaje linfático de la misma. Nosotros siempre tenemos que recordar el drenaje linfático de los órganos, en donde la patología neoplásica es importante. Entonces, si se acuerdan ustedes, tenemos a los vasos ilíacos internos y externos y los vasos ilíacos primitivos. Está la arteria ilíaca externa, está la arteria ilíaca interna. Y por detrás, yo se lo dibujo así como muy esquemático para que se lo acuerden. Por detrás tengo al sacro, la quinta lumbar, es decir, que tengo el promontorio, más o menos, ¿bien? Este sería el promontorio, el ángulo del promontorio, y este sería el sacro, la cara anterior del sacro. Nosotros conocemos que hay ganglios ilíacos internos, hay ganglios ilíacos externos, hay ganglios ilíacos primitivos, y en este caso hay ganglios que reciben el nombre de ganglios del promontorio. Este conjunto de ganglios que tengo acá, presacros o del promontorio, es un conjunto de ganglios importantes, estos ganglios importantes, donde drena la linfa la porción posterior de la uretra. Pero también la uretra tiene un pedículo que es el pedículo ilíaco interno, y también además del pedículo hipogástrico o ilíaco interno, tiene también un pedículo inferior que también va a los ganglios ilíacos internos, que siguen a los vasos pudendos. Es decir, tenemos cadenas, distintos pedículos. Vamos a poner, tenemos en realidad 4 pedículos. Un pedículo de drenaje, son vasos linfáticos de drenaje que son posteriores, que van a los ganglios presacros. Un pedículo de drenaje que va a los vasos ilíacos externos, otros que van a los vasos ilíacos internos o hipogástricos, las cadenas ganglionares ilíacas internas o hipogástricas, y otro pedículo inferior que también va a los ganglios ilíacos internos. Es decir, que las cadenas ganglionares a donde se deriva la linfa son los ganglios presacros o del promontorio, los ganglios ilíacos externos y los ganglios ilíacos internos. A través del pedículo
ilíaco interno y del pedículo inferior. Los dos van a la misma cadena ganglionar, y desde allí obviamente que, como siempre decimos, va todo ascendiendo a los ganglios primitivos. De los ganglios primitivos irán siempre ascendiendo hasta los ganglios que se encuentran a nivel de la arteria aorta y de la vena cava inferior, pero fundamentalmente los lateroaórticos, para terminar por el conducto torácico, luego en el confluente yugulo-subclavio. Lo importante que se acuerden es entonces que la próstata tiene pedículos linfáticos muy, pero muy importantes, de los cuales tenemos que recordar fundamentalmente 4. Uno, que es el posterior, que va a los ganglios presacros o del promontorio. Uno, que es inferior, que va a los ganglios ilíacos internos. Otro pedículo, que es el pedículo ilíaco interno o hipogástrico. Y otro pedículo, que es el pedículo ilíaco externo. Bien, que acompañan obviamente o siguen las cadenas ganglionares que tienen su nombre y que acompañan a los vasos que hacen referencia a sus nombres o presacros. Señalo esto por la importancia que tienen. Entonces, esto que nosotros vemos acá, este esquema que son las áreas, varía en las diferentes literaturas. Yo les recomiendo que hagan una clase de consulta con algún experto, pero esto es lo que ustedes tienen en el cuaderno del estudiante y me basé en ello para poder describirlo. Pero hay variaciones en cuanto, de alguna manera, a lo que describen las diferentes literaturas. Pero ustedes hoy no tienen que saber patología, pero sí tienen que saber características generales de esta glándula, como las que vimos hasta recién. ¿Ven? Entonces, la ubicamos, detallamos sus características morfológicas generales, las relaciones más importantes, la celda prostática y además cómo la podemos dividir a esta glándula teniendo en cuenta las áreas. Bien, la terminación y los elementos que la atraviesan, que habla de la constitución de la glándula. Cuando ustedes le pregunten cómo está constituida la glándula, además de la glándula propiamente dicha con su tejido glandular, tienen que responder que está atravesada por elementos muy importantes, entre ellos la uretra, conducto eyaculador y la finalización del cuello sería de las glándulas vesiculares con el conducto deferente. Obviamente, que encuentran en la base de la próstata es una pregunta de examen típica que tiene que ver para que ustedes logren diferenciar, digamos, los elementos que son atravesados por la próstata. Por lo tanto, tiene una porción anterior bien uretral y una porción posterior vesículo deferencial, que tiene que ver con la terminación de las vías espermáticas y la formación, obviamente, del conducto eyaculador. Bueno, descrito más o menos esto, nos queda solamente hablar de los vasos más importantes que tiene la próstata, pero lo vamos a dejar para una próxima clase, que sería la final, donde vamos a ver los elementos quizás más importantes, vasculares, nerviosos y linfáticos, que corresponden tanto al aparato reproductor del varón como al aparato reproductor de la mujer. Antes de finalizar la clase, me gustaría detallar algunas cosas importantes del órgano de copulación del varón, que es el pene. Este órgano de copulación, me quedó grabado ahí un punto. Este órgano de copulación va a diferir, o sea, se encuentra, obviamente, por debajo tiene una raíz que se fija en la sínfisis del pubis, en las ramas isquiopubianas y también en el periné. Pende, digamos, por delante de las bolsas escrotales, en la línea media, a veces desviado hacia alguno de los lados, fundamentalmente más hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho, y va a depender, sus características generales, depende del estado de flacidez o de erección que tenga el mismo. Es importante que recordemos, tenemos la pared, la sínfisis pubiana, tenemos entonces el pene. Vamos a estudiar en detalle ahora, que se encuentra por delante de las bolsas escrotales de esta manera. Bien, el pene puede estar, como dijimos anteriormente, en estado de flacidez, o sea, flácido, o puede estar en estado de erección, de esta manera, con un aumento de su tamaño, bien, y además de su longitud.
dependiendo del estado de flacidez o de erección, va a tener distintas características y distintas dimensiones. Decimos que el pene está constituido por órganos que son los órganos eréctiles. Dijimos que se fija, en la sínfisis del pubis, en las ramas isquiopubianas, bien, a través de cuerpos que son eréctiles. Bien, entonces, tiene cuerpos eréctiles, entre ellos sabemos que tiene dos cuerpos, a lo que llamamos cuerpos cavernosos, que se fijan esos cuerpos cavernosos en el pubis y en las ramas isquiopubianas. Y tiene un cuerpo esponjoso que tiene la característica de originarse hacia atrás a través de un bulbo que se fija en el centro tendinoso del periné y se continúa hacia adelante con el glande, que es la parte terminal y anterior del pene, y este cuerpo esponjoso tiene la particularidad de estar recorrido por la uretra. Bien, importante, el cuerpo esponjoso está recorrido por la uretra que termina en el meato urinario, bien, en la cabeza o en el glande del pene. Además, el pene, de tener los cuerpos cavernosos y los esponjosos, además tiene al glande, bien, que es continuidad prácticamente del cuerpo esponjoso, que forma la cabeza del mismo y que está separado del cuerpo del pene por un canal, en realidad que es, digamos que circunda la circunferencia del pene, que se llama surco balano prepucial. Bien, entonces, ¿qué tenemos que recordar además de las características o de las partes que tiene? La parte que tiene el pene en realidad depende de cómo esté en estado de erección o de flacidez, pero normalmente tiene una cara superior o dorsal y una cara inferior o ventral. Por convención se la denomina así, entendemos que no tiene, digamos, o no coincide con la descripción de la posición anatómica en sí, pero cuando hablamos del dorso del pene estamos hablando de su cara superior y estamos hablando de la cara superior o la cara dorsal que tienen los cuerpos cavernosos. Y cuando hablamos de la cara inferior del pene estamos hablando de su porción ventral o bien del cuerpo esponjoso. Si yo hiciera un corte digamos axial del mismo en alguna de sus partes, vemos que los cuerpos cavernosos están prácticamente unidos entre sí, que forman los lados laterales, los bordes laterales del pene, que tiene una arteria central muy importante que lo irriga y que por debajo de él está el cuerpo esponjoso con la uretra, bien, y que todo esto forma el cuerpo del pene. Después vamos a ver cuáles son sus envolturas y demás. Entonces, el cuerpo del pene está constituido por dos cuerpos cavernosos y estos serían los cuerpos cavernosos, los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso con la uretra en su interior. Bien, ambos cuerpos cavernosos prácticamente están unidos por sus caras mediales o internas y están por debajo de ellos, transita o está recorrido el ángulo o la cara inferior de los mismos por el cuerpo esponjoso. Normalmente el pene, cuando se encuentra en estado de flacidez, tiene como una forma circular, pero cuando está en posición erecta podemos decir que sobresalen porque se ingurgitan y se llenan de sangre los cuerpos digamos eréctiles y sobresalen hacia los lados de los cuerpos cavernosos, entonces adquiere la forma más triangular, ¿sí? Entonces depende del estado de flacidez o de erección, la forma del pene, si yo hago un corte axial del mismo, va a diferir. Pero además tenemos que reconocer algunas dimensiones importantes. Normalmente lo que dicen los textos clásicos es que un pene en estado de flacidez tiene aproximadamente unos 10 centímetros de longitud y tiene unos 9 centímetros de circunferencia, en tanto que el pene en una posición erecta tiene unos 15 centímetros de longitud y tiene unos 12 centímetros de circunferencia. Entonces, si vemos hasta aquí,
vemos que puede tener distinta disposición anatómica dependiendo del estado de flacidez o de erección, que va a condicionar la forma general macroscópica del órgano y que está constituido por cuerpos eréctiles, de los cuales tenemos dos cavernosos, un cuerpo esponjoso con la uretra que lo atraviesa y el glande, que es la terminación. Dicho esto, tenemos que entender dónde es que se inserta, obviamente, cada una de las partes que constituyen a este órgano. Entonces vamos a tener que interpretar lo siguiente. Tenemos dos cuerpos cavernosos, como dijimos, y un cuerpo esponjoso. Nosotros tenemos, en este caso, la sínfisis pubiana, y a esa sínfisis pubiana, si nosotros la proyectáramos más hacia atrás, se continúa con las ramas isquiopubianas que tienen ambos, que terminan en ambos isquiones y el borde posterior del hueso y demás, y aquí tendríamos más o menos el agujero isquiopubiano. Bien, entonces de un lado una sínfisis pubiana, la otra sínfisis pubiana, unidas obviamente por un cartílago y demás. Yo se los estoy dibujando un poco más separados para que ustedes ahora puedan entender algunas cosas, nada más. Esta sería las ramas isquiopubianas, el isquión, para que lo entiendan. Ahora se los voy a pintar de algún color para que nada más que lo puedan entender. Entonces, todo esto un poco sería el marco óseo del agujero isquiopubiano. Es para que lo entiendan solamente. Nosotros ya sabemos que la disposición no es tan así. Estas serían las ramas isquiopubianas, ahí. Y este sería el marco óseo de las ramas del orificio, digamos, obturador que ustedes conocen. Y esta sería la sínfisis pubiana, unidos por ese cartílago, y este es el ángulo. Se los dibuja así más separado, solamente para interpretar dónde es que se insertan los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos, fíjense, acá tenemos la sínfisis del pubis. Los cuerpos cavernosos se insertan en las ramas isquiopubianas, de tal manera que tiene una disposición como puntiaguda. Vamos a ver, disculpen, ahí. Se insertan de esta manera, aparecen de esta manera, de un lado y de otro lado, se insertan ahí, forman un cuerpo, lo estoy dibujando. Ahí está. Nacen de las ramas isquiopubianas así, se unen con el del lado opuesto en la línea media, así de un lado y del otro. Hay un cuerpo cavernoso, el otro cuerpo cavernoso, así, se unen en un punto en la línea media, ahí. Ahora cuando lo pinto va a quedar parecido de un lado y del otro, y luego terminan afilándose en la cabeza del glande. Bueno, este no me salió muy bien, ustedes lo van a saber dibujar mejor de lo que yo lo estoy dibujando. Entonces estos serían los cuerpos cavernosos. Ustedes se fijan, los cuerpos cavernosos se fijan en la cara inferior de las ramas isquiopubianas a través de un extremo afilado, se unen con el del lado opuesto, terminan en forma puntiaguda de alguna manera en la base de un órgano que es el glande. El glande de esta manera, así terminan en la base del glande. Bien, terminan en la base del glande. Y por encima, uniendo ambos cuerpos, tengo un tejido fibroso que se llama ligamento suprauretral. Entonces, esto que tendría acá sería el cuerpo cavernoso que se fija hacia atrás en las ramas isquiopubianas. Esta laminita fibrosa que une ambos cuerpos cavernosos, obviamente están unidos, pero son dos cuerpos cavernosos diferentes. Esa laminita que tengo acá es el ligamento suprauretral.
ahora van a entender por qué es el ligamento suprauretral. Y esto obviamente es el glande, que es la porción eréctil terminal de la cabeza del pene. Bien, se fija en las ramas isquiopubianas, obviamente, bien, se une con el lado opuesto formando, digamos, el cuerpo del pene, hacia arriba el dorso. Bien, entonces, esto es la manera en que tendríamos a los cuerpos cavernosos. Vamos a borrar un poquito esto y al lado vamos a dibujar en este sector, pero a la sínfisis pubiana, pero de manera diferente. Yo tengo acá la sínfisis, perdón, ahí está. La sínfisis pubiana, un pubis, el otro pubis, que se continúa hacia los lados. Yo se los dibujo completo. Tengo acá el isquión, de un lado y del otro. ¿Se acuerdan? Este es algo parecido a lo que dibujamos cuando vimos la próstata. Bien, tengo ambas ramas isquiopubianas. Vamos a pintarla para definirla mejor. Tengo los isquiones a ambos lados. Entre un isquión y el otro isquión se encuentra la separación del perineo urogenital. Por detrás tengo los ligamentos sacrociáticos y por detrás tengo al sacro. Bueno, esto lo vamos a estudiar muy bien más adelante. Ahora nos interesa solamente este sector. Esta sería la sínfisis pubiana, este sería el sacro. Bien, aquí en el centro hay un conjunto de tendones en donde se insertan los músculos del perineo que se llama centro tendinoso del perineo. Nosotros vimos acá cómo los cuerpos cavernosos se fijaban en las ramas isquiopubianas, que serían estas. Entonces, los cuerpos cavernosos están fijos aquí de esta manera, se unen al del lado opuesto. Ahí, hacen esto, se fijan ahí, de un lado y del otro, forman el cuerpo, se continúan, con lo que ustedes ya dibujamos acá, ven, se continúan con el del lado opuesto y forman el cuerpo del pene, de un lado y del otro. ¿Ven? Estos serían los cuerpos cavernosos. Yo lo corto ahí solamente para que ustedes se den cuenta que estoy mirando desde abajo al perineo y que estoy viendo cómo se insertaron en las ramas isquiopubianas los cuerpos cavernosos que luego van a terminar hacia adelante en el glande. Hay otra porción, si nosotros nos falta describir el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso se inserta hacia atrás en forma de bulbo. Bien, ahí en forma de bulbo, hacia atrás en el centro tendinoso del perineo y desciende hacia adelante de esta manera y se coloca por debajo. Lo cortamos ahí, lo voy a cortar ahí solamente para que se interprete, y se coloca por debajo de los cuerpos cavernosos. Entonces, esto sería de alguna manera el cuerpo esponjoso, que en el interior del mismo es abordado por la uretra, que transita por él completamente hasta llegar hasta el meato urinario. Lo que yo les quiero describir acá es que el cuerpo esponjoso se inserta en el perineo cerca del centro tendinoso a través de fibras y comienza en un abultamiento que recibe el nombre de bulbo del cuerpo esponjoso y que se dirige, estaría acá el origen, y que se dirige hacia adelante y hacia abajo y se coloca por debajo, obviamente, de los cuerpos cavernosos que se encuentran por encima de él. Se suma a los cuerpos esponjosos para formar cuerpo con el pene. Ahí ya tengo los 3 cuerpos del pene, y incluido dentro del cuerpo esponjoso a la uretra. Bien, eso es lo que me interesa que ustedes recuerden. Cada uno de estos cuerpos, ya sea el cuerpo cavernoso o el cuerpo esponjoso, está cubierto por un músculo que forma parte del perineo superficial, que son los músculos isquiocavernosos y bulbocavernoso. Bien, vamos a borrar un segundito esto.
Vamos a imaginarnos así que yo tengo la sínfisis del, tengo aquí la sínfisis del pubis, por detrás tengo el músculo transverso del periné, ahí tengo el centro tendinoso del periné y acá tengo el sacro, nada más que para que nos demos cuenta dónde estamos. Centro tendinoso, músculo transverso, pubis, pared anterior. Entonces nosotros tenemos, por un lado, dijimos, los cuerpos cavernosos insertándose en el pubis y en las ramas isquiopubianas de esta manera. Ahí, vamos a terminar ahí. Un cuerpo esponjoso con el otro cuerpo esponjoso forman parte del cuerpo. Este sería el cuerpo cavernoso. Lo estoy dibujando de un solo lado porque estoy haciendo una vista lateral del mismo. En el centro tendinoso del periné, aquí se está insertando el bulbo del cuerpo esponjoso. El bulbo del cuerpo esponjoso se encuentra por debajo y hace cuerpo con los cuerpos cavernosos de esta manera. Bien, entonces todo esto que tengo aquí sería cuerpo esponjoso. Eso sería el cuerpo esponjoso. ¿Dónde se inserta el cuerpo esponjoso? Se inserta en el centro tendinoso del periné. Este sería el bulbo. Bien, y el del cuerpo esponjoso. Y estos serían los cuerpos cavernosos. La uretra está atravesando aquí el músculo transverso del periné, el músculo profundo transverso del periné. Vamos a pintarlo para que nos demos cuenta que es un músculo. El músculo transverso del periné. Hacia arriba se continúa con la porción o el seno prostático, donde se encuentra lo que ya vimos, que era la próstata. Acá tenemos la próstata de un lado y del otro. Tenemos el conducto eyaculador, las glándulas vesiculares y el conducto deferente. Bien, ahí tenemos las vías espermáticas. La uretra atraviesa el cuerpo esponjoso, se introduce dentro del cuerpo esponjoso. Esta sería la porción esponjosa de la uretra. Y en un momento la uretra está cubierta en este sector por una vaina periuretral, superior, suprauretral, infrauretral y laterales, y en la parte superior ese ligamento suprauretral coincide con esto que tenemos acá, que es el ligamento que une la parte afilada de los cuerpos cavernosos entre sí. Es decir, los cuerpos cavernosos, cuando están llegando a su terminación para terminar en el glande, ¿qué es lo que ocurre? Se encuentran con la base del glande y está casi liberada la uretra del cuerpo esponjoso. Entonces la uretra está como revestida de un tejido fibroso que se llama periuretral. Por delante tenemos a la cabeza del pene, que sería el glande, que tiene continuidad en parte con el cuerpo esponjoso. ¿Ven? Vamos a pintarla de color verde, del mismo color, como para que ustedes se den cuenta de que tiene como una continuidad. Y la uretra termina atravesándola y termina finalmente en el meato urinario a nivel del glande. Esto es importante que lo entiendan. Por el cuerpo esponjoso transita la uretra, bien, y termina en el meato urinario. A nivel, en la terminación prácticamente de ambos cuerpos eréctiles, los dos cavernosos y el cuerpo esponjoso, la uretra está revestida de un tejido fibroso, bien, periuretral, que a nivel de los cuerpos esponjosos de los cuerpos cavernosos forma este ligamento que vimos con anticipación. Ahora, esta es la manera en que de alguna manera está constituido el pene o el órgano de copulación, pero también está revestido, y en el revestimiento hay algunas cosas que son importantes que recordemos. Bien, nosotros tenemos que, si nosotros dibujáramos, en este caso tenemos los dos cuerpos siguiendo exactamente con los mismos dibujos, con los mismos colores, quiero decir. Tenemos los dos cuerpos cavernosos pegados prácticamente sobre la línea media, prácticamente separados en un momento por algunas fibritas que van a formar el ligamento suprauretral, y por debajo tenemos al cuerpo esponjoso
y dentro del cuerpo esponjoso tenemos a la uretra. Bien, por dentro de los cuerpos cavernosos hay una arteria, que es la arteria cavernosa, muy importante, que lo irriga, ya lo van a ver. Rodeando a estos hay una fascia que lo rodea. Me equivoqué de color, ahora con esto ya se van a dar cuenta el por qué. Y encima de esa fascia hay un vaso sanguíneo que es la vena dorsal del pene, y por debajo de esa fascia hay otra vena que la pinto de negra, que es la vena profunda dorsal del pene. Hay una vena profunda y una vena superficial dorsal del pene, ¿sí? Bien, esas dos venas, obviamente la vena profunda del pene está acompañada, obviamente, por las por las dos arterias. Ay, qué tonta. Por las dos arterias. Bien, esos que vemos acá, yo se los dibujé entre los dos cuerpos por debajo de la fascia. Esos es el paquete de venoso y arterial. Vamos a poner que son los vasos dorsales del pene. Bien, que están en el interior, digamos, cubierto por lo que se llama la fascia penis. Esa aponerosis que tengo ahí es la fascia penis, que es una fascia fibrosa o fibroelástica que tiene continuidad con la fascia del escroto y que se fija hacia arriba también en el pubis. Bien. Esa fascia penis se fija en el pubis finalmente de tal manera que forma el ligamento suspensorio del pene. Por fuera tenemos una capa de tejido, que es tejido adiposo. O sea, tengo la fascia penis. Por fuera, tejido adiposo. Por fuera tengo una capa de fibras musculares, que es el dartos peniano. Por fuera tengo el dartos, y por fuera de esto tengo obviamente la piel. Bien, la piel es medio parecido a lo que veíamos en los escrotos. Entonces, ¿cuáles son las partes? Yo se las enumero aquí simple. La más superficial es la piel. La que continúa en profundidad es el dartos. La que continúa el dartos en profundidad es la capa celular. Cuando digo capa celular estoy hablando del subcutáneo. Y la última sería la fascia penis o fibroelástica, como la quieran llamar. Bien, entonces, estas 4 capas que tiene el pene son continuidad de las capas regionales, de los tegumentos regionales. La fascia penis se inserta hacia arriba en el pubis, desciende y se termina dividiendo en 2 hojitas como laterales que van a la cara dorsal de ambos cuerpos cavernosos. Si yo la miro en un corte sagital, tiene forma como triangular, porque hace esto, ¿bien? Tiene forma triangular, se inserta en el pubis y termina en la cara dorsal de los cuerpos cavernosos. Y después hay otra porción, que son las dos, esa sería la parte media del ligamento suspensorio del pene, pero también tenemos otra porción, que es la porción lateral, que lo que hace es fijarse en el pubis y dirigirse lateralmente sobre el pene para unirse con el del lado opuesto, es decir, lo aborda el pene por un lado y por el otro lado y termina reuniéndose en la cara inferior o ventral del pene, pero se fija hacia arriba en el pubis, en las caras inferiores por fuera. Hace esto, ¿bien? Hace esto. Entonces tengo que el ligamento suspensorio del pene, el ligamento suspensorio del pene tiene 2 partes. Una parte media, que es esta, que se divide
como en dos hojitas, importante, esta que se fija y termina fijándose en la cara dorsal del pene, y dos partes laterales que se reúnen por debajo del pene con el del lado opuesto. Bien, eso es importante para tenerlo en cuenta. Pero ahora hay otra cosa que me interesa que recuerden. Nosotros tenemos la piel regional, así, de esta manera. Obviamente que por debajo el tejido celular subcutáneo y demás. Pero acá queda, si ustedes se fijan, entre el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso y el glande, un espacio anatómico que sería este, que está vacío, que es como un canal. Ese canal que tengo acá, que lo rodea, que sería este que tengo acá, ese canal se llama surco, lo pongo aquí abajo, se llama surco valano prepucial. Es importante que lo recuerden, tiene importancia. Bien, es el surco, perdón, espero que no se me haya... Se me fue la hoja. Bueno. Bueno. Abrimos otra hojita, una pena. A ver. Disculpen, chicos, estaba justo ya por terminar. Abrimos una nueva hoja para terminar esto. Lo que yo les quería comentar, disculpen porque no sé por qué error cometí, evidentemente que me pasó esta dificultad, este percance. Volvemos ahí. Teníamos al cuerpo cavernoso. Tenemos el cuerpo cavernoso simple ahí, que se fija hacia arriba. Habíamos dicho en la sínfisis pubiana. Por debajo tenemos al cuerpo esponjoso que se continúa con la cabeza del glande de alguna manera y hacia atrás termina en el bulbo. Una cosa así, habíamos dibujado. Y en el centro, vamos a dibujarlo con un poquito más de grosor, tenemos a la uretra, es menor el tamaño, pero bueno, vamos a dibujar grande, a la uretra que termina en el meato urinario. Me sale una uretra grande, pero no importa porque la idea es señalar su presencia. Bien, ahí tenemos el cuerpo cavernoso que termina en el glande, el cuerpo esponjoso por encima, ¿sí? Entonces, un poco ahí tenemos a la sínfisis pubiana, por debajo el músculo transverso, y el centro tendinoso del perineo por detrás. Y bueno, ahí tenemos más o menos. Lo que yo les quería comentar o que les estaba comentando es que así que el pene, ¿se acuerdan que tenía 4 capas que habíamos dicho? Hay una parte de la piel, que es continuidad obviamente de la piel de las regiones vecinas. Acá tenemos los escrotos y acá tenemos cómo se continúa con la piel del pene. En este sector habíamos dicho que este sector que tenemos acá, este sector que rodea o que separa la cabeza del pene, es decir, el glande con los cuerpos cavernosos o los cuerpos esponjosos o el cuerpo esponjoso, ese sector, ese surco, es el surco valano prepucial. Que tenía importancia, habíamos dicho por qué. Tenía importancia básicamente porque es el lugar en donde muchas veces los distintos detritus, elementos, desechos y demás quedan ubicados en ese sector y es potencialmente, agente etiológico de algunas patologías importantes. Entonces, ese segmento que queda libre ahí, en este sector, es donde está, es lo que yo les había dicho, que en este sector chiquitito es donde hay toda esa fascia que se ve periuretral, que de alguna manera separa los cuerpos, ya sea cavernosos o esponjosos, de la uretra propiamente dicha. Bien,
Bueno, aquí tenemos entonces el cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso. Todo esto obviamente están, digamos, cerca entre sí, hay vasos y demás elementos. Lo que yo les quería comentar, si se acuerdan, era que teníamos, a ver, disculpen, teníamos la piel, tenemos por fuera la piel del pene, ahí si lo veíamos, por dentro de la piel del pene, ¿se acuerdan que teníamos al dartos? Bien, que era lo que habíamos dibujado antes. Por dentro al tejido celular subcutáneo, obviamente que debe tener una cantidad enorme de vasos, y por dentro una fascia que recibía el nombre de fascia penis, que era la que formaba el ligamento suspensorio, es decir, la fascia penis que cubra todo esto es la que forma el ligamento suspensorio que se fija hacia arriba en el pubis, pero obviamente que la fascia penis cubre todo el pene, ¿sí? Esto es simplemente para que se den cuenta que es continuidad del resto de las regiones. Esa sería la fascia penis. Por fuera de la fascia penis tengo tejido celular, por fuera el dartos y luego obviamente la piel. La piel, cuando está llegando a el cuerpo, a la finalización de la parte cilíndrica del cuerpo del pene, se refleja sobre el glande y se vuelve para fijarse en el cuerpo cavernoso y en el cuerpo esponjoso de un lado y del otro. Es decir, no se fija en el glande, sino que vuelve sobre sí misma y termina fijándose en el cuerpo del pene. ¿Se entiende? Se fija en el cuerpo del pene. Este repliegue tegumentario de piel y mucosas recibe el nombre de prepucio. El prepucio es un repliegue, de alguna manera, que lo que hace es cubrir al glande y tiene que tener la facilidad de poder replegarse hacia atrás completamente y dejar libre la cabeza del pene. Ese prepucio, cuando no tiene esa posibilidad, cuando es menor su orificio anterior y no permite hacer este movimiento, desencadena una patología que se llama fimosis y requiere una corrección quirúrgica. Pero es muy importante que tengan en cuenta ese dato, que el pene en realidad está cubierto, obviamente, que por un tejido, el tejido tegumentario, como en el resto del cuerpo de nuestra economía, pero que el prepucio o la finalización de ese repliegue no se fija en el glande, sino que vuelve, para que lo tengan en cuenta, sino que vuelve sobre sí y termina fijándose en el cuerpo. Es decir, viene la piel, cubre el glande, pero no se fija en el glande, sino que lo cubre solamente y termina fijándose luego en el cuerpo del pene. Y queda o debe quedar libre el surco balano prepucial. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Ahora, en la cara inferior del glande, si ustedes ven el glande por su cara inferior, en esta cara, ahí en esa cara, el glande, tengo la cabeza, el meato urinario, el glande de esta manera, el surco balano prepucial y después el cuerpo del pene. Lo dibujamos ahí lo dejamos, ¿no? En esta porción, el glande tiene un canal. Ese canal es un canal cóncavo y en ese canal se fija parte del prepucio. Se fija a través de un repliegue fibroso el prepucio y a eso se lo llama frenillo. Eso es para que tenga un freno cuando se repliega hacia atrás. Normalmente, como debe ocurrir normalmente, tiene que tener un freno para detener ese movimiento. Entonces, eso tiene ese freno que se fija en la cara inferior del órgano en este sector. Es decir, yo tengo al prepucio que viene fijándose así, de esta manera, ahí, y hay un freno que se fija en él, en este sector,
bien, para mantenerlo en posición. O sea, todo esto se orienta hacia atrás, yo lo puedo deslizar hacia atrás, se puede deslizar, pero llega un momento en que ese deslizamiento se detiene porque hay un frenillo, hay un freno que lo mantiene en posición en la cara inferior del glande. Es decir, ese frenillo lo voy a ver aquí, se va a frenar ahí. Bien, se frena, entonces esto se puede movilizar y hacia atrás hasta cierto punto. Esa liberación de la cabeza del pene totalmente es necesaria para mantener la limpieza, la higiene obviamente, y ese repliegue, recuerden entonces ustedes que se llama prepucio, y en caso de no poder deslizarse hacia atrás esta porción, digamos, tegumentaria, se crea una patología que recibe el nombre de fimosis. Bien, entre estas capas, la importancia que tiene de conocer las distintas capas del pene es reconocer los vasos. En las capas superficiales están los vasos dorsales que son superficiales y en las capas profundas tengo los vasos dorsales profundos del pene. Bien, tengo, la arteria dorsal con las dos venas dorsales. Creo que anteriormente lo dibujé al revés. Y acá tengo los dos cuerpos cavernosos, ambos cuerpos cavernosos de un lado y del otro unidos en la línea media y el cuerpo esponjoso por debajo con la uretra. Ambos cuerpos cavernosos con una arteria cavernosa muy importante, rama de la pudenda interna. Todos los tegumentos del pene se continúan con los tegumentos regionales. Bien, bueno, otra cosa para destacar. En este sector nosotros tenemos a la uretra. Acá la dibujé medio mal, perdón. Me voy a disculpar por esto, por el apuro, por el accidente. Aquí yo tendría la uretra. Ahí, ¿no? Y todo esto sería el cuerpo esponjoso. Ahí lo corregimos. Disculpen si los hago borrar y ustedes lo están dibujando a la par. La uretra recibe además a otra glándula que se encuentra ubicada en el interior, que tiene la forma como si fuese el carozo o digamos el carocito o el huesito de una cereza muy pequeña, que son las glándulas vulvouretrales o de Cooper, que están ubicados en la profundidad del músculo transverso profundo del periné y que tiene un conducto excretor que termina en la uretra esponjosa atravesando el bulbo. Eso que tengo ahí, entonces, es la glándula de Cooper. Esa glándula o glándula vulvouretral termina en la uretra esponjosa y se encuentra dentro o inmersa dentro del tejido muscular que es del músculo transverso profundo del periné. ¿Qué tenemos que saber de esto? De esto tenemos que saber la composición de los cuerpos eréctiles en relación a dónde se insertan, cuáles son las características que tienen, cuáles son las mediciones que tiene, las medidas, quiero decir, la importancia de conocer el recorrido de la uretra peniana, por cuál de los cuerpos eréctiles transita, la disposición del glande en relación al prepucio, al frenillo, el surco balano prepucial, que lo van a leer muchas veces en todas las patologías como agente etiológico de el esmegma o el contenido que queda contenido en él por la ausencia de limpieza y de higiene que ocupa este surco balano prepucial. Es importante, lo van a leer muchas veces cuando hay que hacer una corrección quirúrgica como un dato anatómico importante, así que tengan en cuenta que ese canal que circunscribe toda la circunferencia que separa el cuerpo del pene del glande, ese canal es el surco balano prepucial. Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta, a ese surco balano prepucial, y está cubierto por ese repliegue membranoso de piel y mucosa, y cuando eso no ocurre aparece la presencia de esa fimosis.
Esto es importante completamente. Me faltó recordar que estaba dibujándolo en la otra pantalla y que me estoy dando cuenta ahora que me está faltando, es que cada uno de estos cuerpos eréctiles está cubierto por músculo. Vamos a describir eso, con eso terminamos y seguimos la próxima semana con los vasos para terminar la anatomía de los aparatos. Es importante entonces que veamos algo que me gustaría que ustedes lo sepan esquematizar, no es por esquematizarlo en sí, sino porque es muy importante que ustedes lo interpreten a esto. Este esquema creo que ya lo hicimos otras veces, pero me gustaría que lo recordaran. Nosotros tenemos por un lado parte de las ramas isquiopubianas, aquí tendríamos el isquión, tendríamos parte del pubis, un isquión, el otro isquión. Tenemos otra parte del hueso coxal. Entre un isquión y el otro isquión dijimos que había, ¿se acuerdan? Un músculo, que es el músculo transverso profundo del periné, y junto con el músculo transverso profundo del periné, si ustedes se acuerdan, dijimos que había rodeando a la uretra un conjunto de fibras que formaban el esfínter estriado de la uretra. Vamos a poner así como para que recordar que ahí por ahí está el esfínter estriado de la uretra. Entre el isquión y el hueso coxal, en este sector tenemos a la membrana obturatriz, como siempre decimos. Por dentro tenemos un músculo que es el músculo obturador interno, por fuera tenemos al músculo obturador externo, de un lado y del otro. Todos estos músculos son todos importantes porque forman las paredes forman las paredes de la pelvis. Entonces los órganos que están contenidos en estas paredes están en relación con estos elementos. Aquí la importancia que tiene realmente reconocer estas estructuras. Esto sería hueso, vamos a pintarlo de algún color parecido a un hueso, ¿no? Y por dentro del músculo obturador interno también tengo otro músculo, que es el músculo elevador del ano, de un lado y del otro. Lo dibujamos simple, nada más, ahí, el elevador del ano, que se fija en realidad en la aponeurosis del obturador interno, que después vamos a ver que está recorrida, cuando le agreguemos vasos a esto, vamos a ver que está recorrida por diferentes vasos importantes. La próstata está ubicada aquí, está la próstata está aquí, por encima de la próstata tenemos a la vejiga, ¿sí? Vamos a imaginar que tenemos la vejiga, lo estoy haciendo medio grosero. Acá tenemos a la uretra, ahí y ahí, que la atraviesa. Por eso tenemos el esfínter estriado de la uretra, ese que vemos ahí. O sea que acá habría fibritas del esfínter estriado de la uretra de un lado y del otro, ¿sí? Bueno, básicamente me interesa que recuerden que la uretra atraviesa la próstata y en ese sector, ¿se acuerdan que estaba como abultada? Se formaba ese seno prostático. Ahora, nosotros dijimos que ambos cuerpos cavernosos se fijaban en las ramas isquiopubianas y en el isquion, acá y acá, ¿bien? Ahí se fijan ambos cuerpos cavernosos y que el cuerpo esponjoso está ubicado en el periné, a nivel del bulbo. Vamos a esto. Vamos a, esta sería la uretra, ahí. Atraviesa la uretra. Vamos a prolijarlo a esto porque queda feo. Ahí está, tenemos la uretra que atraviesa el periné y después se introduce dentro del cuerpo esponjoso. Y ahí lo terminamos, ¿bien? Y esto que está aquí por fuera, vamos a dibujarlo así como si tuviese el músculo esfínter de la uretra. Y esto que tengo aquí sería entonces lo que siempre, que es muy importante, la próstata, de un lado y del otro. Y ese músculo que tengo ahí es el músculo elevador del ano. Bien, es importante. Este espacio anatómico que tengo acá entre el músculo elevador del ano y el esfínter, y el músculo transverso es una prolongación de la fosa isquiorrectal. Acá tendríamos, vamos a aprovechar el esquema porque me reinteresa que ustedes se acuerden, la aponeurosis lateral de la próstata, bien, que es importante. Bueno, entonces
tenemos los cuerpos cavernosos de un lado y del otro, y el cuerpo esponjoso, qué tonta que soy, ahí, el cuerpo esponjoso aquí, ahí, bien, ahí tendría el cuerpo esponjoso. Lo que yo les quiero comentar es que rodeando, vamos a ponerlo de un color más intenso, ahí, que rodeando al cuerpo esponjoso, yo tengo un músculo que se llama bulbo cavernoso. Cavernoso porque sus fibras luego se reúnen con la del lado opuesto, haciendo una cincha alrededor del cuerpo cavernoso para poder de alguna manera, digamos cuando se contrae, lograr la ingurgitación sanguínea. Por fuera de los cuerpos cavernosos tengo otro músculo que, como se insertan los isquiones, se llama isquio cavernoso. Entonces, estos dos músculos rodean a los cuerpos eréctiles y cada uno de ellos tiene nombres dependiendo de su inserción. Entonces, este músculo que tengo acá se llama músculo bulbo, porque nace en el centro tendinoso del perineo a nivel del bulbo del cuerpo esponjoso, por eso se llama bulbo cavernoso. Cavernoso porque termina finalmente en el cuerpo, digamos, a nivel de los cuerpos eréctiles cavernosos. Y este músculo que tengo acá se llama isquio, porque se insertan los isquiones, cavernoso. Isquio cavernoso. Son los dos músculos que cubren de alguna manera a ambos cuerpos eréctiles. Lo que hace el músculo bulbo cavernoso es insertarse aquí, contornear el cuerpo cavernoso y dirigirse hacia adelante, así y hacia arriba, para formar como una cincha que abraza al pene y se une por encima de los cuerpos cavernosos con el del lado opuesto. Bien, por eso se llama bulbo cavernoso. Bien, esa es la idea que ustedes tienen que tener. Si yo este dibujito lo mirara desde el perine, vería, lo hago chiquitito acá y con esto terminamos. Tengo el pubis hacia adelante, las ramas isquiopubianas con los isquiones de un lado y del otro. Ahí tengo las ramas isquiopubianas. Las vamos a dibujar simple. Por detrás tengo el centro tendinoso del perineo como vimos antes, y acá tengo a la uretra, ¿no? Acá tengo al músculo, transverso. Bien, ese músculo transverso que voy a pintar acá es el músculo transverso profundo que estuvimos viendo siempre. Entonces, el cuerpo cavernoso está ubicado aquí, está insertado aquí. El cuerpo cavernoso está aquí insertado. Ahí está el cuerpo cavernoso. Se inserta ahí y ahí, porque se tiene que ir hacia adelante para formar los músculos. Y el bulbo está aquí. Bien, ahí está. Se inserta ahí y se dirige hacia adelante. Entonces, el músculo, vamos a ponerlo bien ahí. El músculo bulbo cavernoso cubre a al cuerpo esponjoso y se dirige hacia adelante. Bien, de esta manera. Entonces lo cubre. Yo lo voy a ver en el plano superficial del periné, envolviendo a este cuerpo cavernoso. Ese es el músculo bulbo cavernoso. Músculo bulbo cavernoso. Y el músculo isquio cavernoso es el que se inserta en las ramas isquiopubianas y se dirige hacia adelante de esta manera. Entonces fíjense que ahí forma parte y se convierten en parte del cuerpo del pene finalmente. Entonces esos músculos que nacen de las ramas isquiopubianas y que también terminan en los cuerpos cavernosos se llama músculo isquio cavernoso. Entonces en la cara inferior del periné, donde se inserta el músculo bulbo cavernoso.
en el centro tendinoso del perineo. ¿Y dónde se inserta el músculo isquio cavernoso? En las caras inferiores de las ramas isquiopubianas. Y ahí es como luego ambos se terminan fijándose en los cuerpos esponjosos, en los cuerpos cavernosos, disculpen. Bueno, una clase un poco accidentada, espero que les haya sido útil de todas maneras y que hayan podido comprender los elementos anatómicos más importantes de la glándula prostática y de los elementos constitutivos del órgano de copulación del varón, es decir, el pene. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana con la última clase antes de su examen final, que es los vasos de la pelvis que irrigan y también los nervios que inervan las estructuras de los aparatos reproductores, tanto del varón como de la mujer. Yo me despido de ustedes y que tengan un excelente fin de semana y me vuelvo a disculpar por los accidentes que ha tenido esta clase.